Bueno, de suma importancia, de interés, eh, el trabajo que se realiza en esta materia, luego de entregarse este diagnóstico que eh, viene siendo el segundo diagnóstico de la situación de derechos de niños, niñas y adolescentes del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez. Un esfuerzo institucional en la obtención y análisis de información recabada desde distintos diferentes actores del Estado, la sociedad civil y los propios estudios que lleva adelante la Defensoría de la Niñez. Análisis en profundidad de datos obtenidos que usted puede acceder a ellos en su detalle. Justamente lo puede descargar incluso desde el sitio de la Defensoría de la Niñez en Internet y poder tener muchos ámbitos de visualización, porque son muchos aspectos los que son tratados en ese diagnóstico. Y cobra especial relevancia, tal como se decía en la introducción, dado cuenta, además de estos hechos que son de público conocimiento, que ya hemos detallado, hemos conversado en otros programas también aquí en Tele 13 Radio, que ha sido tratado por la prensa también, de situaciones que han sido denunciadas. Y es por eso es que queremos hacer precisamente este doble clic en el día de hoy. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. Anuar Quesí es el defensor de la niñez, a quien le agradecemos que esté en comunicación con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, Anuar? Muy buenos días. Ramón, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio para conversar. Anuar, partamos por lo del diagnóstico, para luego ir a casos más puntuales, evidentemente con los resguardos y la precaución que cada caso en que involucra a un niño considera, ¿no? Hablando más en términos generales que en casos particulares, pero partamos por el diagnóstico. ¿Qué resaltaría, aparte de lo que hemos dicho en la introducción, que se pone en relevancia luego de este segundo diagnóstico? A ver, yo creo ahí, Ramón, que hay un tema bien importante y que por el que generalmente se nos critica como institución. Es que muchas veces cuando nosotros damos cuenta de estas situaciones que son complejas, de hecho, el diagnóstico, este segundo diagnóstico, tiene que ver precisamente con una situación que está vinculada en general a entornos violentos contra niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Entonces, cuando muchas veces nosotros mostramos estas cifras, por ejemplo, en el Parlamento, siempre se nos critica con que está claro que hay muchos diagnósticos, que seguimos los diagnósticos y no pasamos a la acción. Lo cierto es que cuando nosotros encontramos que hay deficiencias en la actuación de las instituciones, estos diagnósticos se van agravando. Y es lo que hemos podido ver precisamente entre lo que pasó en el primero y en el segundo. Entonces, por eso es importante hacer, como tú bien dices, y como se llama este segmento, un doble clic en estos temas, ¿no? Acá, por ejemplo, en el diagnóstico nosotros vislumbramos un escenario mucho más complejo, no solamente en materia de maltrato, sino que también en temas que tienen que ver con la socialización de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? En la menor sensación de felicidad, porque también les preguntamos a ellos y ellas cómo se sienten, cómo perciben la vida, y ellos están muy conscientes de que están en un ambiente más violento, que se sienten inseguros y que en definitiva muchas veces también esto afecta a su salud mental. De hecho, el mismo diagnóstico analiza situaciones que tienen que ver con un aumento importante, yo diría de más de un 10% de niños, niñas y adolescentes que han fallecido, 57 durante el 2024, por lesiones autoinfligidas. Es decir, la ideación suicida es una cuestión que está presente frente a las consecuencias de no hacernos cargo de la problemática de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y el segundo punto, que también tú hacías una muy buena introducción respecto a estos problemas, tiene que ver precisamente con los niños, niñas y adolescentes fallecidos en el contexto de la crisis de seguridad, que tuvimos la oportunidad de hablarlo el año pasado. Así es. Pero resulta que después de nuestra conversación y a fin de año pudimos detectar un pic en cuanto a los niños fallecidos por armas de fuego, llegando a 51, que es una cifra histórica nunca antes vista. Y eso tiene que ver también con un problema de seguridad y de precisamente de sensación de desamparo de los niños, niñas y adolescentes que justamente son afectados por esta crisis. Frente a situaciones que se van constatando como esta, y de pronto también cuando se habla, por ejemplo, de niños infractores de ley, que están dando dentro de un contexto de violencia que se está dando en nuestra sociedad también y de seguridad ciudadana,
La respuesta, Anuar, más recurrida, más fácil, que sale pero de inmediato en el debate público, es sencillamente el aumento de pena, la mayor persecución penal, bajar la edad de responsabilidad en términos penales. ¿Qué responden ustedes a eso cuando es como inmediato lo que se sale y en un tiempo de campaña además es como la propuesta que más llama la atención y que no sé si es correcto lo que voy a decir, Anuar, pero tal vez lo que de pronto saca más aplausos porque como que sale como la respuesta más fácil? Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Ramón. Ahí hay un tema que tú bien lo dices. Es un tema difícil. Tenemos un problema. Se ha incrementado el número de adolescentes que han cometido delitos o que al menos están imputados por delitos. Pero frente a este problema difícil, tenemos que tener decisiones y adoptar medidas que no obedezcan a la pasión ni tampoco al contexto electoral en que estamos viviendo actualmente este año. Eh, Ahí nosotros tenemos evidencia comparada con cifras que demuestran que medidas rápidas como el aumento de penas o la rebaja de la edad de imputabilidad no resuelven el conflicto de fondo porque no tienen un efecto disuasivo. Un adolescente, por su configuración, ¿verdad? Y este es un tema que tiene que ver con otra disciplina, desde la psicología del desarrollo, de la psiquiatría infantil, un adolescente que se enfrenta a una mayor pena o a una rebaja de imputabilidad, no se va a ver, no va a desistir de la conducta delictual. Hay impulsos que están detrás de esto, y esto lo dice esta ciencia, ¿no? Distinta a las jurídicas. Entonces ahí lo que nosotros hemos hecho es precisamente hacer un llamado, hacernos cargo de fondo a este problema, es decir, tenemos que apostar por la reinserción y tenemos que apostar por la prevención. Si uno mira el historial de vida de los adolescentes que generalmente cometen delitos, estos adolescentes ya tienen pasadas previas por el sistema de protección especializada. Son niños que precisamente el Estado puede identificar en edades tempranas e intervenir, pero como la oferta de intervención muchas veces falla, las consecuencias son precisamente que estos adolescentes terminan relacionándose con hechos delictuales. Es que ahí está el problema, porque justamente en muchos de los casos que son de conocimiento público, de participación en ciertos delitos o investigaciones policiales que han llegado a puerto para identificar responsables y lamentablemente son menores de edad, hay un circuito que se ve en muchos de esos casos en donde uno dice aquí la intervención falló porque tuvo pasos tal vez por situaciones de institucionalización y uno no tiene mucho la respuesta de qué fue lo que ocurrió y cuando uno pregunta sencillamente la respuesta Anuar muchas veces es que sí pasó por acá pero la verdad es que no resultó, no volvió, se le perdió la pista, no hubo cooperación de los familiares, en fin, un montón de situaciones que, claro, son todos caso a caso, pero que en el fondo no logran el objetivo final que es interrumpir ese camino delictual inicial o preliminar. Bueno, hay temas que evidentemente no admiten excusas. Un niño o una niña que ha sido víctima de vulneraciones en sus derechos en edades tempranas y respecto del cual existe una medida de protección que tiende precisamente a reparar dicha vulneración y restablecer el derecho a la vida familiar, es un niño cuya pista, cuyo rastro no se puede perder. Acá hay un tema de responsabilidad del Estado respecto de esto. Y segundo, cuando también existe este fundamento que está vinculado a que la familia no colabora, no adhiere o no coopera con un programa de reparación, también existe una responsabilidad del Estado porque precisamente la norma indica que cuando los padres, madres o las familias no pueden o no quieren generar un estándar de garantía de derechos de niños y niñas adolescentes, es el Estado quien debe asumir ese rol. Por lo tanto, ahí tenemos un tema donde justamente la excusa de la pérdida, entre comillas, del niño o niña o la falta de adherencia de las familias es un tema que evidentemente el Estado debe asumir, y así también lo ha señalado el propio Comité de los Derechos del Niño ya en 2018, a propósito de la situación grave que vimos en la residencia del entonces Sename, donde efectivamente el comité decía que el Estado no puede eludir sus responsabilidades justificándose precisamente en la falta de mecanismos para encontrar a los niños o para justamente hacer que las familias se adhieran. Ahí estamos frente a un desafío que el Servicio Nacional de Protección Especializada debe asumir y con el cual nosotros hemos trabajado para efectos de justamente cumplir con este desafío.
Bueno, cuando una sociedad dice que un infractor menor de edad ya no tiene vuelta es porque fracasó, ¿no es verdad? Porque perdió toda la esperanza y es bien doloroso desde ese punto de vista de pronto escuchar, incluso hasta a veces de algunas personalidades que tienen alguna responsabilidad pública, tener una reflexión como esa. Ahora, dicho eso, que es más una opinión mía que una pregunta, voy al hecho de un ejemplo concreto. Vimos hace un par de semanas o hace 3 semanas, Anuar, un hecho delictivo en un centro comercial en la comuna de La Reina, en donde entran un grupo de jóvenes a robar unos celulares. Cuando se hace la detención de los involucrados, llama mucho la atención que son varios menores de edad, pero el que más llamó la atención fue que había un niño de 11 años en ese grupo. Y a mí lo que voy a decirlo de verdad, lo que me llegó profundamente fue el testimonio de la mamá, que ante la prensa habla y dice que necesita ayuda, que ella no quiere que su hijo se transforme en un delincuente. Estamos hablando de un niño de 11 años, que ha hecho todo lo posible, pero que ella no tiene los mecanismos, no tiene la posibilidad, que trabaja todo el día, que, bueno, y relata una experiencia que tal vez se multiplica por miles, Anuar, en el sentido de personas, de familia que no saben qué hacer, no tienen las herramientas, quieren colaborar de alguna manera, pero no encuentran la respuesta ni la ayuda. ¿Qué uno puede hacer allí? Porque, pucha, yo no quisiera que en 5 años más estemos dando esa misma noticia de este mismo joven de 11 años que, bueno, tenga un desenlace que no queremos, pero que todos supimos, expuesto públicamente el caso de que la mamá estaba pidiendo ayuda. Bueno, ahí lo primero que hay que decir es que existe una respuesta en Chile, existe un procedimiento y existe regulación respecto de lo que procede frente a niños que son inimputables y que incurren en conductas que son constitutivas de delito. Es decir, sin entrar en tecnicismos, hay que decir que hay normas, hay un procedimiento y hay una obligación del Estado precisamente para hacerse cargo de estos procedimientos infraccionales. El punto es que muchas veces estos casos no se detectan porque justamente existe un desconocimiento de la forma en que funciona el sistema. Y ahí también hay un deber de parte del Estado de generar un mecanismo que permita difundir las estrategias con las que cuenta el Estado. ¿Por qué? Porque precisamente es mucho más fácil y es mucho más barato, en términos bien coloquiales, atajar ese caso a tiempo, poder generar herramientas, ¿verdad?, de reinserción y de trabajo para justamente evitar que ese niño y niña, que evidentemente tú lo dices, si no se realiza una respuesta con sentido de urgencia, lo más probable es que ese niño termine siendo un adolescente imputado por delitos cuando cumpla los 14 años. Y ahí hay un tema que el Estado no puede eludir, porque hay recursos para esto, porque hay estrategias, hay normas y hay procedimientos. Por lo tanto, lo que falta es difusión. Y ahí también la Subsecretaría de la Niñez tiene un rol importante de justamente gestionar la política pública. Ahora, esto, Ramón, no se soluciona solamente con la aplicación del procedimiento que existe para niños infractores de ley. Acá lo que tiene que haber también es una llegada de la política pública y de la política social precisamente a los territorios y a los barrios donde los niños, niñas y adolescentes se encuentran en situaciones de desventaja. Es decir, cómo se llega con salud, educación, vivienda, alimentación, plazas, canchas, para precisamente generar lo que se denomina en términos técnicos la prevención primaria en cuanto a violencia, en cuanto a vulneraciones de derechos. Y eso es lo que falla actualmente en el actual sistema. Es que ahí está el punto, porque si ese Estado no llega de esa forma en que tú señalas, Anuar, llegan otros a esos territorios a tomarlo y a ofrecer una salida más fácil. Sí, yo quiero ahí, Ramón, precisamente graficar este punto con un ejemplo bien concreto. Durante el año 2023, con apoyo de la Defensoría de la Niñez y con un proyecto que lo realizó Urban 95, que es un organismo de la sociedad civil, en la población Santo Tomás de la comuna de La Pintana, se construyó y se instaló una plaza que se denomina la Plaza de la Niñez, que es una plaza que justamente se construye en un sitio de Diazo, que estaba tomada por el narcotráfico, por la delincuencia y por el delito en general. Esa plaza se construyó y una vez construida la plaza, que la pueden ir a ver, automáticamente el tráfico, la delincuencia y la violencia retrocedió.
y ya no tenemos reportes de casos de vulneración o de vandalización de ese espacio, porque claramente esto funciona con un efecto automático. Cuando uno construye espacios aptos para la niñez, la violencia retrocede y el delito retrocede. Y ahí vemos que esto es una excepción dentro de un panorama general donde vemos que los niños, niñas y adolescentes no tienen barrios y donde precisamente eso genera las condiciones ideales para la violencia, para la vulneración de derechos y, por cierto, para la comisión de delitos. Es una buena observación y un ejemplo que ojalá pudiésemos repetir por miles, ¿no? A través de nuestro país, que tanto se necesita, y ya que se ve que funciona, es el camino que debiéramos seguir. Anuar, te quiero preguntar también por otro tipo de situaciones cuando son niños, niñas y adolescentes que están con medidas de protección, sin entrar en el caso específico por las razones evidentes del respeto y de la identificación del menor y todo, pero el caso de Iquique nos llena de preguntas, ¿no? Porque si bien uno podría hacer un foco al principio en cuál fue la evaluación para entregarle ese menor a la tuición de una madrastra que a todas luces no estaba en condiciones para hacerlo, ¿no? Que cae en todo ese tipo de vulneración y delitos derechamente. Pero ese es un punto, porque después también a mí lo que me llama mucho la atención es que en las declaraciones se dice, no, esto estaba desde octubre del año pasado, que hay denuncias, los vecinos decían, llamaban a carabineros, carabineros iba, hablaba con la señora esta, la señora decía, no, no es verdad, esto es puro copuchenteo de los vecinos, y así siguió esto por más de medio año. Y uno se pregunta, bueno, ese niño no estaba yendo al colegio, no, el colegio tampoco reportó nada, no iba a un centro de salud donde tampoco pudiese haberse observado algo. A lo que quiero ir es que no solamente es, a mi modo de ver, y puedo estar muy equivocado, Anuar, pero no solamente es un error que se pueda cometer al principio, una mala evaluación, tal vez desde el punto de vista judicial, a quién entregarle la protección de ese menor, sino también después de todas las otras señales que surjan a tiempo y no pase tanto tiempo como en este caso. Bueno, yo diría que ahí precisamente hay dos aristas para poder analizar este caso, pero que tiene que ver con una problemática general, ¿no? Lo primero tiene que ver con el arista judicial, o sea, es decir, cómo el sistema de justicia se comporta cuando adopta decisiones que afectan la vida de niños, niñas y adolescentes. Acá estábamos frente a una decisión de un tribunal que determinó el cuidado personal a cargo de una persona que después resulta ser imputada de un delito, y donde llama la atención, y es parte de lo que nosotros estamos indagando en nuestro levantamiento de información, cuál fue la evaluación que se hizo, por ejemplo, de las competencias de esa persona para justamente hacerse cargo del cuidado personal del niño. Por otra parte, también vamos a mirar si es que el tribunal hizo una revisión respecto de la existencia de familia extensa, porque hay que agotar todas las vías para que después quede a cargo de lo que se denomina un adulto significativo. Y ahí el llamado que hace la ley, porque esto no es una cuestión de sentido común solamente, sino que hay un tema que encuentra regulación legal, lo que debe hacer cualquier tomador de decisión, y particularmente en el ámbito judicial, en casos tan graves como estos, es justamente tomar una decisión que sea consistente con el interés superior del niño. Y para poder determinar el interés superior del niño, es decir, cómo se adopta la mejor medida para este niño o niña, existen una serie de criterios objetivos que están en la ley, artículo 7 de la ley 21.430, que es la ley de garantías de protección integral a la niñez. Y esos criterios son 7 u 8, que entre los cuales se menciona, por ejemplo, cuál es la situación actual del niño o niña, si la decisión que voy a tomar garantiza adecuadamente los derechos, la capacidad que tienen las personas para el cuidado del niño, niña, adolescente, la necesidad, por ejemplo, del ejercicio de otros derechos, como la educación, salud, vivienda. Es decir, es interesante porque yo creo que hay una falla del sistema en este proceso de evaluación de mecanismos. Yo diría, esa es la lista judicial. Pero lo otro tiene que ver con la lista administrativa, porque nosotros tenemos un sistema de alertas en Chile que funciona y que funciona muy bien en materia educacional. Por cierto, somos uno de los países que tienen los índices más altos de escolarización de la región. Entonces, llama la atención cómo en este caso la alerta de absentismo escolar o de exclusión escolar, que ya se venía dando desde fines del año 2023, no arrojó ninguna alarma que permitiera identificar que había una persona que no estaba yendo al colegio y que por lo tanto había una situación que mirar y hacer un zoom en esa situación.
Y eso lo digo porque nosotros tenemos las pruebas de que el sistema de asistencia escolar funciona, y hay una serie de instituciones, sobre todo si estos casos están judicializados, que justamente supervisan que la oferta educacional esté funcionando. Y acá claramente no funcionó, y si hubiese funcionado, se hubiesen levantado alertas antes, que hubiesen evitado muchos de los efectos que actualmente hemos ido observando. Claro que sí, estamos absolutamente de acuerdo que allí hay cosas que revisar y de ese punto de vista, solo para terminar, ¿qué acción en concreto, de acuerdo a los instrumentos que le da la ley, puede ejercer la Defensoría de la Niñez en casos específicos como ese o como el de la niña boliviana que fue denunciada también, que estaba trabajando prácticamente como esclava en la región de O'Higgins? Bueno, lo primero es que tenemos que reconstruir la historia de los casos específicos. Por eso estamos en un proceso de levantamiento de información, en contacto con nuestras contrapartes de la Fiscalía, de los tribunales de justicia, del Servicio de Protección Especializada, de la Subsecretaría de la Niñez, para justamente tener un panorama claro, identificar cuáles fueron las fallas del sistema. En base a eso, nosotros vamos a hacer una evaluación respecto de cuáles son las medidas de carácter administrativo que podemos implementar. Por ejemplo, generar un trabajo para protocolizar y mejorar el sistema de alerta. Eso es como en términos administrativos. Y posteriormente, solamente en caso de que no existan programas de representación jurídica funcionando, que por cierto los hay, ¿no? Podemos hacer una intervención judicial en caso de que procedan acciones penales, como por ejemplo la presentación de una querella contra quien resulte responsable o cualquier otra acción judicial. Pero evidentemente lo que tenemos que tener claro acá es que frente a esta falla debemos identificar qué es lo que justamente en estos casos falló, para efecto de poder generar una instancia que nos permita llamar a quienes tienen que cumplir un mandato a que precisamente lo cumplan, o en caso de que no exista protección de ese niño o niña, nosotros poder intervenir como la ley nos mandara. Muy bien. Anuar Quesille, defensor de la niñez, muchas gracias por estos minutos de conversación con nosotros aquí en Doble Clic en Tele 13 Radio. Que esté muy bien. Muchas gracias, Ramón. Un gusto saludarte.